soy Romina Paula, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos en la segunda temporada de Autores por Autores en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro, y vamos a conversar en esta tarde con Romina Paula. ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿ustedes? Hay 3 novelas de Romina, Vos me querés a mí, Agosto y Acá todavía, y un libro que reúne 3 obras de teatro, Fauna, El tiempo todo entero y Algo de ruido hace. Y es una obra que pregunta, que indaga, que cuestiona, que duda, que construye y deconstruye los vínculos, pero a la vez con una palabra y un lenguaje muy sólido. A mí me gustaría también, en esto que vos decís, insistir en esto de la pregunta insiste. Y Andrea, Emilia, Ine, son 3 etapas con esas preguntas que van a ir acompañando toda tu obra. Yo pensaba en el tema del lenguaje y las palabras, porque, por ejemplo, hay una búsqueda de sentidos que tratás de encontrar, ¿no?, en las palabras que definan. Y copié acá algunas frases de, por ejemplo, Acá todavía, y dice: perder a Lourdes fue perder un universo de palabras en la que me encontraba. En otra parte dice: recuerdo haber leído en alguna parte que la medicina creaba enfermos, o no, más bien decía algo así como que el lenguaje en torno a la enfermedad del que se habla en los hospitales crea enfermos. Después, por ejemplo, en el libro Vos me querés a mí, en la otra novela, me gusta porque dice: creí que sabías que yo sí valoro las palabras. No solo las valoro, sino que las recuerdo y las colecciono. Hasta ese punto. Las colecciono y las cuido de ellas, y por eso te pediría que en ocasiones futuras recurras a ellas con más cuidado. Digo, hay como una idea también recurrente en esto de la abuela en el geriátrico que no habla, que no hay una conversación, y sin embargo te indagás y te preguntás qué estará pensando, ¿no? En esta búsqueda precisa de las palabras, como una búsqueda minuciosa. Y hay una cita en Agosto que decís: hay algo de lo tan previsible que de verdad me anula. Entonces, quiero tomar esa frase para pensar si de alguna manera no encontrar esas palabras anula la escritura. Probablemente. Sí, ahora escuchándote y pensando en esas citas, suelo decir que, no es algo que haya pensado a priori cuando me puse a escribir, pero escribiendo, y ahora cuando me preguntan sobre lo que escribí, de alguna manera tengo la sensación de que intento ponerle palabras al pensamiento, las 3 novelas son primeras personas, ¿no?, que tienen algo de fluir de la conciencia, y entonces está esa voluntad o esa intención de cómo se escribe el pensamiento, ¿no?, que es en realidad imposible. Fluir de la conciencia también, y agrego una parte más, que es la captura de la oralidad. Ajá, hay una apuesta muy interesante en este juego que hay, el fluir de la conciencia, pero también tomando la oralidad, respetando o intentando ese respeto por la oralidad. Sí, la oralidad, y también, no intento reproducir la oralidad porque creo que en eso siempre hay como un artificio donde es imposible y se vuelve como un realismo aparatoso, pero sí mezclo muchas palabras de la oralidad como más bajas, si uno quiere, o incluso generacionales, y también me di cuenta que es algo que hago mucho cuando escribo, que recurro a esas frases hechas medio de abuela, ¿no?, como que esas también pueden estar combinadas con quizás alguna palabra o algún vocabulario un poquito más sofisticado, pero que eso va todo junto. Quizás eso también da esa sensación de oralidad donde uno se permite, no sé, ser más chabacano o algo de eso. Eso, la palabra chabacano, por ejemplo. O bicoca. Justamente recordamos unas frases pensando en esto, porque resulta hasta divertido pensar en estas frases, por ejemplo, en Acá todavía, como quien no quiere la cosa, sí, esas cosas. Toda la pomada, la flauta, los hermanos Macana, y que Tómbola es muy de la familia Bicoca, o sea, hasta esas palabras, hasta ese juego de palabras. Y en Vos me querés a mí, y en Agosto aparecen repetidas, por ejemplo, chupate esa mandarina. Ah, sí. ¿Es un recurso que de algún modo lo pensaste como para encontrar el tono, en la escritura? Como te decía, respecto de lo otro, no es algo que pensé a priori, pero sí cuando, está el uno que escribe, que es más como
no sé, de la espontaneidad o de la inspiración o como uno quiera llamarlo, y después está el que corrige, que es también otro uno, y el que corrige podría haber dicho, no, mejor quitemos estos conceptos, y la que corrige en este caso, decidí usarlos y que estén y que construyan como ese lenguaje, y después, no sé, hay algo extraño cuando escribo que es que me aparecen también, no es que todo el tiempo estoy como pensando en esas frases hechas, ni tampoco hablo todo el tiempo con esas frases hechas. Sí, igual me gustan mucho cuando me viene una de esas palabras como bicoca en una ocasión, que incluso puede ser una conversación seria con alguien o algo como muy emocional, y que aparece una palabra así, para mí eso es la fuga de no sé, del humor, o de sí, una cita, como que dialoga con otros lenguajes, no sé, como me gusta mucho escuchar tango, por ejemplo, que tiene muchas de esas palabras, muchas de las cuales no conozco y que algunas las busqué y otras las entiendo por el contexto del tango, pero siento que, digamos, cuando uno está hablando o con alguien, conversando o bueno, escribiendo, compartiendo como el lenguaje, cuando aparece una de esas palabras de otro lenguaje o de en desuso o inesperada, hace que uno se despierte, digo, y siento que cuando lees te pasa lo mismo, que como como algo así, eso, frase. sí, irrumpe y trae algo como distópico en ese momento y que me gusta me causa gracia a mí cuando lo estoy pensando para escribirlo, y entonces supongo que puede generar algo de eso en el lector también. Pero vos sabés que también podríamos hacer este matiz, ahora que hablan del lenguaje y lo que están diciendo, y es con lo que vos iniciaste, que es estos cuestionamientos, estas preguntas que insisten, va hacia la cultura, y el lenguaje es el orden simbólico. Y es algo que no se termina de adaptar asir plenamente los personajes de tus cuentos. Están replanteándose, y me parece que también probar con el lenguaje es probar una propia adecuación. Uh-huh. Sí, es cierto, porque también digo esto que decías vos, que de alguna manera reconstruyen las tres novelas como una mujer de 20 y pico, una mujer de 30 y una mujer de 30 y pico, digamos, como va siguiendo las preguntas que se puede hacer una mujer en esos distintos momentos de su vida, y quizás este lenguaje no tan reconocible también ayuda a como que a esa pregunta por la identidad, pues si fuera la de 20 y pico habla, bueno, yo no soy millennial y no sé cómo se llama mi generación anterior como alguien reconocible de esa generación a los 20 y pico. No hay una reconstrucción, no hay una voluntad de reconstruir lo que sería supuestamente el lenguaje de esa persona en ese contexto socioeconómico en la Buenos Aires de los 90, no sé, eso para nada. Entonces eso me gusta también que se cruce, digo, por ejemplo, eso que esas palabras extrañas de otra época o de abuela o qué sé yo también estén en todos esos momentos. Que siguen circulando además. Sí. Siguen circulando. Hablábamos de la repetición y yo voy a leer acá otras frases. Dice, porque a mí me pasan cosas, pero el tema es que después no me pasa más. Me dejan de pasar, eso es lo que pasa. Eso es de acá todavía, y después tengo otras más de acá todavía que dice, poder velar su sueño, el sueño de mi papá, el hombre grande, el niñote Dios, descansando de sí mismo y del mundo por un rato, descansando de sí mismo en el mundo. Y después, en otra parte, dice, Tico arrastrando a Javito de la camisa blanca reluciente, aunque algo arrugada ya, la camisa blanca que se puso para la ocasión. Vamos a esta manera de enfatizar, son también como destellos aparecen, ¿no? Una forma de generar esta musicalidad en la escritura. Sí. Pensaba si fue una forma digamos, deliberada de reforzar o de esta intención, tuya de reforzar la idea de repetir las palabras. Eso sería como eso que decís de la musicalidad. Lo escucho así de alguna manera cuando lo estoy escribiendo, y es como, es eso, a veces la repetición es solo se me escapó y no me di cuenta que ya puse la palabra 3 frases antes y ahí la sacás. Y otras, como estos casos que leíste, por supuesto, no son errores, pero sí, para mí es como una especie de musicalidad, y eso la escritura lo permite. Como eso sí, por ejemplo, por un lado está el tema de la oralidad, pero siento que después ya está exportado y no hay malentendido respecto de que está dentro de un libro y que es
para lectura silenciosa, digamos, en principio. Y sí, es como la cadencia de cómo escucho esa primera persona. No aparece todo el tiempo, digo. No. Son como como va ahí a parar, Sí. como siento que es eso, tiene como algo como musical, ¿no? Como un ritmo y de repente para mí cae así y bueno, después se vuelve a desacomodar. También creo que en las 2 primeras novelas está esta cosa de la barra. Habrán visto que son 2 palabras o 2 frases, como 2 modos de decir lo mismo que quedan ahí, que son también como, son un poco exponer también la escritura, como la instancia de escritura. Pues creo que en acá todavía ya no lo dejé eso. Pero sí, no sé, me divertía que estuviera expuesto como pueden ser cualquiera de estas 2. Bueno, esa inadecuación, pero ahí está, ¿ves? Hay una inadecuación. No está la palabra precisa que dé con la cosa. No hay eso. No hay eso. Y no hay eso en la subjetividad también que va construyendo. Está escindida el personaje en muchos casos que dice, ¿y qué tal si todo lo que decidí? No fuera. Claro. Sí. Entonces, por eso digo que insisto en eso de cómo señalás de alguna manera con esas ambigüedades que el lenguaje no da con la cosa. No. Y hablábamos también del tema del idioma. Total. ¿No? Que aparece en la película, el alemán. Sí. Vos querías hacer una referencia a eso. Claro, yo quería, porque cuando hablamos con Romina Paula, cuando vino al programa de radio, hablaba de ese alemán bastardo, Sí. ¿no? Y me hizo acordar a Derrida cuando en el monolingüismo del otro, él señala precisamente que no existe una lengua propia, no hay una lengua, siempre nacemos en una lengua otra, la lengua materna, el idioma, bueno. Pero el alemán de ella me parece que pone, especifica eso, que es tanto mío como no mío, porque no es el alemán, es tu alemán. Sí. Sí, o sea, uno repite lo de lengua materna, como es que en realidad es la lengua en la que uno se crió, pero bueno, la mitad del mundo se cría en más de una sola lengua. O sea que habría que poner más el énfasis en la lengua electiva, que es como que la que uno finalmente se erige o se configura, no sé. Supongo que hay gente que también, supongo no, lo sé, que hay gente que sigue siendo bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe toda la vida y debe usar esos distintos... Supongo que cada lengua es en sí un personaje de esa persona, como que es un poco distinto en cada una de las lenguas. Sí, como siento cada vez más que, digamos, la idea de nación y todas esas convenciones son más absurdas, sin embargo la idea de lengua es la que más me interesa respecto de la identidad. Porque para vos es identitario. Sí, pero para alemán. quien no lo es Claro, sí, el alemán. Sí, el alemán es afectivo, ya cada vez más como, digamos, me ocupa cada vez menos en mi cuerpo y en mi vida, en mi tiempo, esa lengua. Ya va quedando como una especie de osito de peluche desarmado. Y eso, pienso mucho eso, como la lengua que uno elige y en la que finalmente decide vivir. Y me parece, no sé, eso es la identidad, creo. Si uno tuviera que igual afirmarse en una identidad, que es algo que tampoco sí. queremos hoy en día. Incluso algunas frases aparecen en alemán, que la estuvimos buscando con Gastón, en Vos me querés a mí, que no sé cómo se pronuncia, pero decía Order der roten Faden. Ah, sí, o el Order der rote Faden, o el hilo rojo. El hilo rojo. Y después, en el tiempo todo entero, aparece también, hablan de la euskera, como la lengua del país vasco. Sí. Habla ahí también un poco de las raíces, lo que estábamos hablando de la identidad. Sí. Sí, es algo que me interesa y digo, como vivimos en una ciudad inmigrante, ni siquiera digo país, porque cada vez, no sé, es muy distinta la demografía de Buenos Aires que era el resto del país, pero acá, digamos, sí, lo que quedó la gente que vive en Buenos Aires, la mayoría tienen unas historias muy cruzadas, o sea que sí, es algo que sí. Y ya que hablamos de identidad y hablas de inmigración, tanto en la película, de nuevo otra vez, como también en algunas de las tapas hay algunas, fotos familiares. Sí. Y cómo eso forma parte de la materialidad para después la ficción. Cómo a partir de una historia personal de Romina o de su familia y esta genealogía de su familia que va trazando desde la película, pero también en Vos me querés a mí, la casa fue la que me dio la pista a mí, que era la misma casa, la de Florida y Lavalle. Es cierto.
Entonces, ¿cómo eso es un material de la ficción? Sí. Sí, quizás también bastante del motor inicial de escribir era como que te cuenten muchos relatos, digamos, ¿no? Primero tu familia porque es la primera gente con la que tenés contacto, y una necesidad casi de registrarlo, como de convertirlo en palabras que estuvieran escritas en algún lugar, porque bueno, todas esas historias son de la oralidad, y en Vos me querés a mí, que es la primera novela que escribí, está, de hecho son solo diálogo y son monólogo puro y diálogo puro, y hay uno de esos diálogos que es con mi abuela. Trataba de reproducir un poco el modo en el que ella también me contaba, que iba girando, ¿no? Como no era tan lineal, como una cosa se hilaba con la otra, tenía más que ver con el recuerdo en voz alta, y entonces también en las visitas que yo le hacía de adulta, ya sola, en mi vínculo con ella, era como, volvía ella siempre, como se ve que tenía como algunas anécdotas favoritas, y en general eran las que me repetía, me las volvía a contar como si no me las hubiera contado, y a la vez nunca eran iguales, como había cosas que se repetían, siempre había estaba como atenta al detalle nuevo. Como tus preguntas, claro, que son las mismas, pero no son las mismas, porque uno no es el mismo, porque obviamente en la identidad no queda, no podemos pensar que es algo estanco. No. Pero también la película empieza con esa fotografía. Sí. Y las diapositivas, sí. Y las diapositivas acompañan también los libros. Entonces, sí, ahí hablo de la insistencia, de lo recursivo, y que es tan interesante en esto, que siempre hay un pliegue más, siempre hay un sentido más. Totalmente. Sí, las imágenes, además, digo, esas fotos que son, la mayoría las conocí en formato diapositiva, muy pequeñas. Bueno, ahí está, qué sé yo, están los familiares vivos para reconstruirte más o menos quién fue quién y qué sé yo, pero después la foto misma, la imagen misma es como una escena que uno ve y te evoca un montón de cosas que te contaron y otras que no. Sí, que para mí son una fuente inagotable. Igual supongo que en algún momento viraré para otro lado. Yo creo que ahora ya con la película, que es como el colmo del ego, puedo dejar de lado la primera persona y la familia y todo, como ya ponerle un broche de oro y ir para otro lado. Volviendo al tema del lenguaje, me quedé pensando en el tema de la palabra. Me acuerdo Tizón cuando decía le mot just, cuando buscaba la palabra justa. Digo, ¿está en el mismo nivel de la escritura, de pensar tanto en la palabra como en lo que fluye en la escritura, en el relato? La búsqueda de la palabra, decís. Sí. Y a mí me ocupa bastante, también en mi día a día, digamos. O sea, estoy teniendo una conversación y si me dicen algo y yo le pregunto, como no llego a tener Asperger para nada, pero como que puedo identificar el Asperger como la necesidad de la palabra justa de pero qué me estás diciendo exactamente. Y recuerdo mucho también como de niña que te dijeran esas frases en general y vos dijeras, pero me lo está diciendo como modo de decir o es exactamente esto lo que me está queriendo decir. No sé, como de después, vamos a ir a... ¿El después qué es? ¿Después cuándo? ¿Después en una hora? ¿Después hoy a la tarde? ¿O después en un año? ¿Qué me estás queriendo decir? Y recuerdo de niña estar muy perdida en esa cosa más nebulosa de los adultos, de que te dijeran algo y vos tuvieras que ir entendiendo como si eso era modo de decir o era realidad, o sea, si eso se iba a convertir en realidad o no. Y ahora con mi hijo trato de ser siempre muy precisa, igual seguramente le genera algún otro tipo de trauma, pero de ser muy precisa cuando alguien le promete algo y yo le veo los ojos de que lo está tomando como algo que va a suceder y entonces digo como, es mi hijo. No se lo digas si no estás como dispuesto a cumplirlo en un rango de horas, como sí, algo de eso, de la palabra como generadora de, no sé, que de realidad, de verdad. Pero la realidad, quizás la performatividad del lenguaje. Pero también hablabas de la precisión, y en eso también, porque hay palabras que no te gustan, o que no las usás, que no las escribís. Sí. Sí, exactamente. Sí, te escuchaba en una entrevista que dijiste, no, la palabra profundo no me gusta. Y seguramente la haya usado igual, pero como profundo para decir que algo es profundo, no. Para decir otras cosas, sí. Pero, por ejemplo, ayer fui a ver una obra de danza y que eran como 3 horas de danza y había un poco de palabra porque una de las obras era un poquito más performática y claro, me pasaba como que me empezaba a agarrar un ahogo de que necesitaba la palabra. Como eso, como soy muy devota de la palabra y no sé, en el teatro además hay algo, me gusta mucho el teatro, hacerlo y verlo y no sé, hay algo ahí de la palabra encarnada que para mí ya es el colmo del placer o del horror, digamos, pero de algo que me gusta ver. Esa, la palabra al actor o a la persona diciendo la palabra. La palabra en acción, podríamos pensar, claro. Sí, pero representada, ¿no? Claro, porque no es alguien en un bar, que también me gusta escuchar a la gente en los bares, o en el colectivo, pero en el teatro, donde está clara esa convención y como todas esas palabras se vuelven medio como
hay algo evocativo y hay algo muy, siento ahí que conecta con algo muy, esta palabra la uso mucho y es espantosa, atávico. Es linda, no es fea. Es linda, pero la estoy usando mucho y es muy mucho. pretenciosa. Sí. Es pretenciosa, es como, sé esta palabra, la voy a aplicar acá, atávico. Pero bueno, igual el concepto, lo que significa atávico me encanta. Y eso, el teatro me parece que es de las artes que tenemos, quizás la más vieja, digamos, antes de la escritura incluso. Es la oralidad, es como la representación, ahí está lo ritual de toda la gente junta, alguien que mira, alguien que interpreta algo, todos saben que eso es mentira y sin embargo en esa convención a veces aparece como eso, la catarsis y eso se hace real, no sé. Hablabas de toda tu obra y decís ahora voy a escribir otra cosa. Ojalá. Digo, pero tenemos que separar el teatro, ahora hablando de teatro, Sí. justamente, ¿no? Porque Fauna, el tiempo todo entero y algo de ruido hace, ahí no estás vos. No, son Ahí- distintos. Sí, es verdad. Cuando lo terminé de decir, lo del ego y lo de ya ir cerrando, en realidad lo mismo. Pensé como, pero el teatro nunca No, fue no, así. claro. El teatro No. está como mucho De más hecho, lejos te de mi permitís cuerpo. más citas literarias, más Sí, hacerse el aire. guiños. Sí, aparece la literatura en el teatro. Sí, no, esos son unos como universos autónomos que obviamente yo los siento muy propios por los temas, pero no, sí, no estoy yo más, no hay nadie parecido a mí, o sí, parecido, pero claro, no estoy yo ahí como personaje ni nada, y los mundos tampoco son mundos cercanos al mío. Está bueno porque se parecen a mí los personajes. Y Eso de alguna hablábamos manera, con Gastón sí. cuando hablábamos Sí, de sí. tu obra. Y hablábamos del cine, las diapositivas, pero el cine está en la pantalla, pero también está atravesado en las tres Sí, novelas. me parece mucho. Hay series, hay películas de los 90. Emilia, por ejemplo, dice en agosto, los 90 me hunden. Habla de la película Generación X. Después hay guiños a muchos directores, ¿no? Porque lo mencionás a Woody Allen, a Lynch, Fassbinder, Herzog, digo... Hay incluso mencionás a Treyu, el joven cazador de Sí. de Los Pieles Verdes. Digo, hay como muchos guiños al cine y ¿es el cine que viste, el cine que te gusta, el cine que de algún modo le rendís un homenaje? Sí, no pondría creo que el nombre de alguien que no, a menos que sea para decir algo feo, pero que no me interese. Pero tampoco es una voluntad de, vi un montón de cinearte, porque de hecho, digo, es mucho menos lo que vi que lo que no vi. Pero sí, siempre trato que si está en un libro sea algo que de alguna manera no sé, como me abrió un universo, como esos cineastas que en general me interesan, no solo esa película quizás. Pero a la vez eso, si menciono una película es porque esa de verdad en algún momento de mi vida me generó algún tipo de revelación o algo así. Y también como algo del compartir, o sea, como pensando en un lector, como compartir ciertas referencias o citas. También estuvo siempre un poco esa voluntad, sí. Porque me acuerdo cuando empecé a escribir y me iban a publicar la primera, Vos me querés a mí, me decían, o sea, estaba en discusión esta cosa de que si hay mucha marca de generaciones o nombrar programas, ahí menciono Jugate conmigo, por ejemplo, ¿no? Como, y que uno dice como, uy, como la marca generacional, como que se lo achatara o lo convirtiera en algo menos universal. Imagínate que si a los 20 y pico estás escribiendo algo pensando en que sea universal, Sí. estamos fritos. Pero sí, y la verdad que siempre decidí dejar las marcas de época. Como, no sé, son parte de... Quizás me reduce mucho el ambiente, o sea, el ámbito con el que puedo dialogar o el que puede reconocerse en esa cita, y al mismo tiempo si lo lee alguien de otro país que no reconoce la cita, ¿qué gravedad puede tener? Como un programa... ¿Entendés que es un programa de televisión juvenil? Listo, tampoco hace falta mucho más que Claro, eso. hay un guiño, Sí. sí. Sí, no me parece grave si uno se pierde la cita. ¿Querés hacer otra pregunta por el cine o...? No, vamos a... Yo quería ir al tema del tiempo. El tiempo Nada más y nada sobre menos. todo, por primero los títulos, que son muy temporales, y de vuelta la recursividad. Por ejemplo, empecemos con Acá todavía, pero es todavía acá. Sí, exacto. Entonces, ahí tenemos una especie de capicú, un ir y venir. Sí. De nuevo otra vez, de vuelta el tiempo, la temporalidad.
Y en la obra de teatro también, el tiempo todo entero. Tal cual. Todo el tiempo para mí, ¿no? Entonces me parece que el tiempo juega, de hecho hasta en las preguntas de ¿cuándo es preciso morirse? ¿No? Que Sí. hace Emilia. Sí, yo tengo incluso otras acá, mirá. La mayoría de la gente trabaja durante 40 años y después desespera porque no sabe qué hacer con su tiempo. Y después, en agosto, dice, tiempo para mí. ¿Qué habré querido decir con eso? ¿A qué me habré referido exactamente con tiempo para mí? ¿No? Como este cuestionamiento al tema del tiempo. Y lo que decíamos antes, Antonia, que en el tiempo todo entero dispone de todo ese tiempo que Maximiliano no logra entender cómo alguien puede tener todo el tiempo para ella. Y a mí lo que me gusta también es pensar en la temporalidad. Somos seres temporales y me parece que eso es está bien marcado en tu obra. Aunque tengo para mí que nunca es oportuno morirse. Pero, no sé En algún cómo lo momento es manejas. oportuno, si no es un horror la eternidad. Pero nunca llega a tiempo. Es decir, a veces es antes, a veces es después. Pero ahí estamos en la idealización. Sí. ¿Hay un momento oportuno? No sé. Pero bueno, son esas preguntas que se hace sobre la temporalidad, se hacen Los estas tres personajes. narradoras. Sí. O sea, no, como mis narradoras, no tengo mucha certeza para o sea, creo que no descubrí nada en todos estos años respecto del, nada que pueda, ninguna certeza que pueda dar respecto al tiempo, pero un poco es esto de, me genera mucha contradicción o inquietud el tema de lo lineal versus lo no lineal. Entonces, como en el pensamiento y en el pensamiento, llamémoslo alma, no sé qué será todo lo que no es inmaterial, suponiendo que es inmaterial, no hay linealidad ni hay espacialidad, y después en todo lo que compartimos sí la hay, ¿no? Entonces en el lenguaje es sucesivo, después ocupa un espacio en el tiempo y se fija. Entonces eso es como una especie de cimbronazo, digo, esas dos cosas que digamos, se contradicen de alguna manera, me inquieta mucho todo eso, creo que es una de las razones por las que escribo, pero no descubro nada, solamente que el lenguaje sigue siendo finalmente sucesivo y ocupa un lugar muy concreto en el espacio y en el tiempo, y los pensamientos no. Y no es fijo. No. No hay forma de fijarlo, ni al lenguaje ni al tiempo. Decís que no, pero en un libro está fijado el lenguaje. Queda ahí la letrita. Sin embargo, puede cambiar el sentido. Es decir, totalmente, igual ahí tenés razón. El lector sí, puede otorgar otro. Entonces, hay una parte donde vos ya no jugás. Tenés razón. Pero vuelvo a eso. Me parece es la recursividad y que también forma parte de la temporalidad. Me estaba acordando esa anécdota que contaste en la radio sobre el tema del tiempo. Y esto que pensabas que desde planta baja, sí. séptimo piso era o sexto. Séptimo piso. No, bueno, eso es el tiempo locura. se modificaba. Sí. De acuerdo a un momento, de acuerdo en qué situación. Sí, la cuento otra vez, así que es que en el ascensor de mi casa, que vivo en un séptimo piso y es un ascensor que tomo varias veces al día, sube, baja. Y digo, para mí ahí está como muy claro que es una convención el tiempo en los relojes, estamos para poder arreglarnos y todo eso, pero de verdad para mí ese viaje a veces dura un día y a veces dura un minuto y digo, pero como... A veces siento como, ya debería haber llegado, y siento que sigue subiendo, y después se detiene en el séptimo. Y otras veces me quiero atar el zapato y ya llegué. No sé, digo, ¿pero cómo puede ser? Si ayer tuve 8 pensamientos mientras subía y hoy no pude ni siquiera agacharme a cualquiera que haga eso como un recorrido muy fijo durante todos los días en la rutina, nunca dura lo mismo ese tiempo. Es rarísimo. O sea, que si yo no supiera que existe como la tabla numérica y el reloj, no asumiría que estoy yendo a la misma distancia todo el tiempo. ¿No? Porque... forman parte de las preguntas que se hacen claro, toda la obra, ¿no? Pero la pregunta y la repregunta. Y esas preguntas también, ahora que nombraste convención, me parece que ahí también, a deconstruir la convención, el preguntarse por la convención, ya sea la convención de cómo disponer de un cuerpo, sea cómo es una pareja, cuál es la elección, la preferencia sexual, o hasta incluso el súbito nunca más del fin de una pareja. ¿Por qué es así? Sí.
Sí, eso también lo mismo. Como uno, digo, a mí me ocupa también mucho, como me pregunto mucho acerca de lo adecuado, que tiene que ver con la convención, que es, está bien, entiendo que haya como que hay un compendio de reglas a las que tenemos que adscribir para vivir en sociedad mínimamente, pero por lo menos saberlo, ¿no? Saber cuánto de eso está todo, digamos, dispuesto para que podamos convivir en el poco espacio en el que estamos conviviendo en las ciudades. Pero eso, saber que uno está eligiendo algo prefabricado en la mayoría de los casos y predecidido y decir, lo abrazo con todo mi ser, no importa, va o no va. Pero sí, por eso también para mí ir a la frase mucho y como escuchar la frase de cualquiera en cualquier situación y decir, ¿qué me está diciendo exactamente? Y después decir, está bien, y la vuelvo a armar y entendí lo que me están diciendo. Pero poder hacer ese recorrido, ¿no? Porque también como que eso, la costumbre hace que todas esas frases las des por sentado, son las frases y son las ideas y son los propósitos y, digamos, los rituales sociales, que son, digo, todos los rituales sociales, eso, pero poder como siempre volver a mirarlos un poco así y decir, ok, está bien, sigo. Como... Pero están cuestionados también, ¿eh? Están cuestionados hasta incluso cómo es una internación, el secuestro del cuerpo del padre. Es cuando está enfermo. Ay, no, es que todo el mundo, para mí, justamente el de la enfermedad es algo como es que tremendo. O sea, la enfermedad en todos sus grados, pero ahí el cuerpo y la institucionalización de eso me parece horroroso. Y ahí además, digamos, más todavía padezco esto de, bueno, hay gente que estudió medicina y tiene el conocimiento y uno está como un lego así al servicio de otro que te ayuda, pero también decide sobre tu cuerpo y vos decís, no sé quién es esta persona y va a tomar la decisión de mi vida como... Sí, está expropiado el cuerpo es muy alienante eso. Sí, tremendo. Ahora que hablas del tema de la enfermedad, en acá todavía dice, ¿cómo abordamos la enfermedad? La palabra enfermedad. Ella como hija se abstiene de pronunciar la palabra enfermedad, pero también el cuentito de la avispa, esto que se va relatando, que le relata a Valeria, que es la mujer de su hermano mayor, que le cuenta de alguna manera este cuentito de la avispa a su sobrina, para no hablar de la enfermedad, para no decir, bueno, ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo se explica una enfermedad grave que no se puede ver? Y uno se pregunta todo el tiempo, ¿no? Digo, es algo que roza la abstracción y los niños nada pueden hacer con esa abstracción, ¿no? Todo eso dijo. La enfermedad la llevas a una pregunta existencial, porque en este diálogo paciente-médico se configura el síntoma, se intenta llegar a una conclusión. ¿Cómo pudo ser que se enfermara? Si es que, estoy leyendo del libro, si es que si el que es ahora tiene que ver con la medicación y no con la enfermedad, y uno se pone a pensar en eso, digo, en el paciente, no entender quién es uno a partir de una enfermedad y de dónde sale, convertirse en paciente. Es que es paciente cuando es declarado enfermo. Ese es el juego que está haciendo. Empieza a padecer en el momento que se y que se llame paciente también es increíble. Como... Increíble. Está muy bueno. Pero digo, hay todo un cuestionamiento, digo, ¿no? Como de indagar, en preguntarte en qué lugar se queda uno, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? Del cuerpo como capturado de alguna forma por la enfermedad, incluso cuando el enfermo no sabe que está enfermo, ¿no? Desde ese lugar. Sí, ahí está otra vez como el valor de la palabra, como eso, digamos, después está el curandero que usa el valor de la palabra para otro, como para los mismos fines de otro modo. Pero sí, bueno, hay mucho de eso, en todo ese momento, digamos, en el encuentro del médico y el paciente, está como... La comunicación primero es verbal, ¿no? Bueno, después ahora está el examen, pero mucho es de esto, lo que digo de los síntomas, de ponerse de acuerdo con un extraño que uno nunca vio en la vida y gente que quizás no está acostumbrada a describir sensaciones en palabras, tener como que describir cuál es tu malestar. Es extrañísimo y que el otro como que pueda desentrañar y a la vez hace cotejo con todos los otros casos que vio y a la vez uno es muy parecido a esos otros casos y a la vez no, cada ser humano tiene su propia, no sé, singularidad. Sí, es muy alienante para mí todo ese universo. También por suerte que existe el progreso para muchos aspectos y realmente se muere menos gente. No tengo idea, la verdad. No lo sé, iba a meterme en un berenjenal del que no puedo afirmar absolutamente nada. Me encanta berenjenal. Ahí apareció berenjenal. Vamos a hablar de los vínculos y ahí tenemos muchísimo para hablar porque
los vínculos familiares. Antes de los vínculos, ¿me dejas? Sí. Porque quiero hacer una anotación de agosto, y ahora vamos, porque ya que hablas de vínculos, me parece que agosto tiene algo que a mí que tiene que ver con la otredad. A ver, agosto dicen que está escrito en segunda persona. Para mí, sí, yo para no mí, sé ¿sabes lo que es? persona. La presencia fantasmática. Eso es lo que me gusta de agosto. Y ahí me parece que el asedio, pero en el buen sentido del fantasma, que es, uno nunca deja de irse ni de estar. Es la presencia de la ausencia, y vos decís, se materializa en el silencio esa ausencia. Es muy poético eso, y es incorporar al otro a tal punto que aunque no esté, está. Que incluso hablábamos que no sabíamos al comienzo de quién era, si era una Esa amiga, otra una persona, pareja, sí. quién era esa Claro. otro ser, digamos. Y me parece que es una presencia fantasmática que le da un matiz completamente distinto a los otros dos. Sí. Mira, yo esa está bueno que lo menciones porque yo la escribí, por supuesto, como una primera persona, no sabía ni que existiera la segunda, que sí, que le hablaba a alguien muerto. Y es muy loco que después me empezaron a decir que era una segunda. Y estaba pensando también respecto a esto de lo fantasmático, que ahora Fernando Salem hizo una película de agosto, y bueno, él tomó la decisión de que el fantasma es una actriz, digamos, existe. Claro. Es una actriz que no habla. O sea, vio eso que vos Mirá. decís, y a la vez, obviamente, para pasar la novela, que es una primera persona, a película, tenía que hacer algún tipo de procedimiento. Y bueno, esa es una de las decisiones que tomó y que me parece bastante radical, pero buena, sobre todo para lo visual, ¿no? Como, bueno, está ahí, hay otro cuerpo ahí. Cito esto de Mónica Carreñolini, que es una estudiosa de Derrida, que es quien intenta hacer una fantología. Ajá. Y dice, el fantasma pertenece tanto al pasado como al porvenir. Y estamos relacionados con fantasmas, siempre. Estamos entre la vida y la muerte, todos. O sea, el fantasma es más cotidiano de lo que nosotros creemos, aunque Occidente se encargue de desterrarlo. Agosto no, Agosto lo incorpora. Pero por eso, porque me parece que al desterrarlo es donde se genera después la cosa más oscurantista de Claro. del juego de la copa, Sí. y no sé qué, para mí así, cuando en una convivencia saludable con los fantasmas, y eso no me refiero a las sombritas saliendo del placar, sino eso, como La toda presencia. esa energía que se movió y que es eso que decís, también está en el futuro, digamos, porque nosotros somos pasado también de alguna manera. Entonces, como convivir con eso saludablemente me parece la mejor de las opciones, porque en ese caso te está acompañando toda esa gente. Digamos, nosotros nos las pasamos leyendo libros de gente cuyo cuerpo ya no está, escuchando música de voces de gente que ya no está, miramos películas en las que aparece gente que está muerta, y todo eso nos pertenece y nos acompaña en este mismo momento. Entonces, como que sería muy sesgado solamente confiar o estar acompañado por gente que uno puede tocar, digamos. Bueno, Ahora vamos los vínculos. a los vínculos, y ahí hay muchísimo para hablar, porque además en las tres novelas aparecen varios personajes con situaciones, digo, que uno se puede poner a analizar el rol de los hermanos, por ejemplo, también en la obra de teatro. La madre, esta madre que Andrea... Las familias, Las claro, familias. las familias es una entidad Hay una- cuestionada, una institución Sí. cuestionada por todos lados. Exactamente. No sé por qué. Andrea, por ejemplo, en Acá todavía, su última novela, la describe como una madre de varones, con falta de tacto y capacidad de adaptación, que no se cansaba de decir que trapo, porque Andrea a los hermanos le dicen trapo, trapito, Sí. incluso el padre, Sí. y ella, bueno, de alguna forma quiere como desterrar ese nombre, porque dice, con un nombre tan lindo, Andrea, ¿por qué no usas ese nombre? Y que no entendía cómo una chica tan bonita elegía para sí un apodo tan despectivo, ¿no? En este rol de la madre, digo. Pero después, por ejemplo, si nos vamos a Agosto, hay una madre ausente, una madre Sí. abandónica. Abandónica. Sí, en las dos son madres horribles, las de Sí. Agosto y Acá todavía. Y incluso en Agosto dice una especie de destello madre, que ni siquiera es destello de madre, nada. La mujer abandona, una con instinto maternal chanfleado. ¿Qué tal? Agrega una cosita más también, que tiene que ver con las familias, son dos, es decir, tenés a la familia Covarrubias y a la familia Delany. O sea,
la otredad está hasta incluso en la familia. La división. Claro. Juan y yo, los mellizos, nos parecemos sí. a papá. Claro. Y Coco, Hay bandos. que no la acepta, no acepta su sexualidad. Sí. Sos parecido a mamá. Total. Los bandos, pero vieron que existen esos bandos genéticos, Sí, como existen. de la abuela que solo quiere al nieto que se parece a su lado, a su familia, y como que los otros... Y el otro. O el nieto mayor. Sí, totalmente. Que además como que como padres se tuvieron que forzar a fingir que querían a todos por igual, pero ya como abuelos dicen, no me importa nada, Claro. como que este no me cae bien, este me gusta, este se parece a mí, este no, como este se parece a mi cuñado, al cuñado no, ¿cómo se llama? El nuero, ¿cómo se llaman esos nombres? Son yerno. imposibles decir todos esos nombres, por otro lado, es hablando de la familia, nuera, yerno, ¿qué son esas palabras? Sí, eso me parece muy gracioso. Sí, en realidad es eso, es como que, digamos, me confío mucho en la familia, pero en la familia electiva. Después la otra, la de convivencia, ni hablar de padre, madre, hijo, es como absurda. Yo todavía, digamos, me crié muy como obviamente que depende en qué lugar de la Tierra y en qué lugar social y todo eso, no se puede hablar de como un presente, eso como si no hubiera muchos presentes al mismo tiempo, pero como acá en la Argentina, como con los últimos coletazos de, no sé, de hecho cuando yo era chica se aprobó el divorcio, como hubo como rápido unos cambios muy importantes que fueron a nombrar algo que ya, digamos, todo el mundo sabía que sucedía, pero que, no sé, que estaba mal visto, que no se exteriorizaba. Digo, el fin de la familia esta de 4, digamos, para llamarlo de alguna manera, papá, mamá y los niños, que eso de por sí siempre fue como, no sé, una publicidad de vaya uno a saber quién necesitaba eso, si el Estado, si la Iglesia, qué. Como el fin también de la pareja heteronormativa. Todo eso mismo, todo ese paradigma, que eso es muy saludable, que casi todo el mundo pueda ver que es un paradigma y elegirlo con toda la alegría o no, pero saber que es un paradigma y que no existe tal cosa como la normalidad, como esa idea inoculada de que hay algo normal y que lo otro es lo que se aleja de lo normal y está permitido, pero se aleja de lo normal, digo, porque también existe eso, ¿no? Como si yo no tengo ningún problema, no, pero no como si existiera la normalidad, digamos. No sé, a mí me parece muy liberador todo ese proceso de construcción. Bueno, esa manera de construcción aparece en tu obra y pienso en Acá todavía, en este personaje de Andrea de Trapo que termina, digo, en un punto habla de las chicas, de este hermano que no acepta su sexualidad cuando ella le había presentado en determinado momento a Lourdes, una chica que había sido su novia. Y después este encuentro con Iván, ¿no? Que digo, parece como fuera de contexto, pero empiezan a caminar, aparecen por acá por la Biblioteca Nacional. Sí, ahí está con Rosa, con la enfermera. Ahí está con Rosa, caminando, sí. Después viene con Iván, en otro momento. Creo que aparece... Sí. Puede ser. Sí, viene con Iván por acá. Creo que se van por atrás. Y después se van a la casa por de Iván. Libertador. Sí, sí, que están fumando, sí. Ya me acordé, acá abajo por Austria. Sí. Que aparecen me van en la apareciendo las imágenes, sí. Que la describís como una especie de hongo. Clorindo Testa decía que era una mesa con 4 patas. Ah, qué lindo. No, siempre yo la vi como una explosión radioactiva, como el hongo de la explosión. Mira, o un árbol, tienen por ahí más forma de... Bueno, Clorindo algo arbóreo. Tenía su anécdota que siempre contaba, que haciendo las excavaciones acá apareció el caparazón de un gliptodonte. Entonces él decía que ese caparazón, muchos hablaron de un mito, otros no. Él mostraba fotos de ese momento, que apareció este caparazón, entonces simulaba este caparazón con las patas, digamos. Ah, bueno, ahí lo veo más. Creo que estaba el caparazón, después estaban Evita y Perón y después... Cuando hicieron las excavaciones acá en la biblioteca. Sí, un territorio con mucha información histórica. Demasiado. Como muchos periodos, te abarca muchos periodos. Sí. Wow, qué lindo. Volviendo a la situación de Andrea, estábamos hablando, digo, en este vínculo donde el hermano mayor no la acepta o tiene reticencia en aceptar su sexualidad, digo, también he vivido con total libertad por ella en este encuentro con Iván. Sí. Sí, por eso también no quería, me pasa algo similar en la película que hice donde la protagonista en algún momento tiene un hijo y convive con el padre del hijo, pero después tiene como un interés romántico con una chica y no quería que fuera la película, digamos eso, como hacer como una bandera a favor del lesbianismo o a favor de, no sé, es como, me gustaría que no fuera un tema eso, como esto, ni siquiera no hablo de género, sino de sexualidad, como,
no sé, que fluya y que no sea, ni siquiera que uno tenga que defenderlo como con una bandera, ¿entendés? Sino que puedas ir y venir como se te dé la gana. Así aparecen en tus novelas. Eso es como o sea, yo todavía te digo, siento que soy como vieja y oxidada y como que tengo que ejercitarme, tengo la voluntad de que las nuevas generaciones ni siquiera tengan que hacer ese esfuerzo. De hecho, lo que está muy bueno es que Andrea no se define. No. No hace falta. No se define, es cierto. No tengo... Y está bien, porque no hay por Sí. qué... Porque ese es un mandato, definirse. ¿Por qué? El gusto va, el deseo se mueve. Sí, incluso me quedé pensando en Nini, por ejemplo, en Vos me querés a mí, que aparece también, digo, hablando con la amiga, soñé que estuvimos juntas la otra noche, digo, también ahí también fluye como de alguna forma. Es que el como si deseo fuese no se puede charla de apresar, amigas. claro, Sí. claro. No. Creo que ahí está puesto eso en escena. Sí. Después me gustaría como indagar en este vínculo de los mellizos, de los hermanos, porque roza el incesto, ¿no? Hay como una No sé, situación de Ana, cada uno hermanos. se haga cargo de sus lecturas, yo no sé qué decirte. Yo voy a leer algunas cosas que anoté acá, a ver qué les parece. Y eso se los dejo a los oyentes, a los lectores. Cada uno piense lo que quiere, claro. A veces pienso, esto lo dice Andrea sobre su hermano Juan, a veces pienso que si Juan pudiera se casaría conmigo. ¿Lo pienso o lo deseo? ¿Deseo que quiera casarse conmigo o desearía poder casarme yo? Casarnos como forma de decir, como si fuera de estar juntos para siempre. Un pegoteo de primos donde Juan solía negarlo un poco. Se pregunta, cuestiona su deseo, un deseo incestuoso, tabú, que la antropología, bueno, ha tratado como de dar explicaciones sobre esto, pero digo, pienso, hay como un coqueteo entre hermanos, ¿no? Como esta necesidad de estar juntos para toda la vida, como un amor, que trasciende, ¿no? Como un amor en sí mismo, que va más allá, que quiero estar toda mi vida con mi hermano. O sea, hasta el punto de pensar, me casaría con él para que esté al lado mío toda la vida. Sí, que eso sí yo creo que es más como un tabú, ahí sí al revés, es más moderno lo de que no, digo, que las relaciones intrafamiliares sean tabú, supongo que antes, digamos, en algún, no sé, en unas situaciones más precarias, sí, entre la familia, no sé, estaba mucho más difuso quién era de quién, pero sí, eso igual yo lo pienso más como, ahí sí me funciona más, voy a decir metafóricamente, pero no es metafóricamente, como que eso sí lo escribí muy al revés, como eso que pensás y que te gustaría poder decirlo, pero que no dirías porque es tu hermano y no se dice y no sé qué, pero como que a mí me divertía también esa cosa entre ellos, como que se dicen como cosas amorosas todo el tiempo, o sea, no tiene para mí un tinte sexual eso, pero sí, no sé, ese amor, como un amor que parece un amor romántico, pero es un amor familiar, no sé, bueno, Sí. ahí otra vez está como más mezclado todo, qué sé yo. Porque incluso dice, ¿quién llegaría a quererme tanto? ¿Quién podría quererme así? ¿No? Como un amor que todo, o sea, más allá de todo. Después vamos a hablar de las parejas donde todo se cuestiona, digo, pero acá este amor es como incuestionable, digo. Y lo mismo sucede en el tiempo todo entero, ¿no? Este vínculo entre Antonio y su hermano. Sí, también es bastante pegote, tenés razón. Sí, son dos vínculos como muy intensos, como muy fuertes. Sí, eso es la verdad que no sé dónde, o sea, realmente eso, tengo un hermano y no tenemos para nada ese vínculo. Quizás es como una fantasía de haber podido tener un hermano con ese vínculo, sí. Sí tengo quizás primos con los que tuve unos vínculos muy cercanos también, pero sí, pero sí me pasa algo como eso, que es eso, en realidad también va en relación a deconstruir, que es como, o esto, la misma idea que decías vos de como de cuando uno se separa, que porque tiene que actuar como si el otro hubiera muerto. Hay algo similar con la familia, ¿no? Como con los hermanos, que es esa cosa muy, compartís realmente tu vida con esa persona y después la vida adulta decide que cada uno tiene que seguir su camino. Y ahí también está como la idea de salud, la idea de salud, de lo que es saludable. No, se tiene que ir de la casa. ¿Qué sé yo? Eso es lo que digo. Para cada uno es como lo que cada uno elija para sí mismo sin molestar a los demás, ni forzar a nadie. Sería una forma de cómo le funciona a cada uno, ¿no? Una cosa así. Totalmente, mientras no estés haciendo particularmente daño a otro que no quiera estar en ese lugar, pero si no, digo eso también, la psicología, digamos, es lo mismo, todo lo que digo, lo de la medicina o Freud, son todos como saberes necesarios y que vinieron a revolucionar paradigmas, pero después tomar eso como si fuera una Biblia es un peligro
como eso, o sea, Freud leído como si fuera unas reglas, claro. que es un dogma, es un Claro. peligro absoluto, como de lo que es saludable y lo que no. ¿Qué sé yo? Es que eso es lo que está cuestionado Sí. en todas las novelas, digo. Preguntar por el indicado. Sí, bueno, eso es que también es como muy... ¿Y vos cómo te das cuenta? De Que, una digo, me época, parece que sí, esa sí. interpelación, Divertido claro, incluso, sí. pero ese diálogo que está interpelando, ¿y cómo te das cuenta cuando es el indicado? ¿Dónde están los? Y yo busco signos, y no están. No, porque son los de cada uno. Porque también está en esto que decía Lacan de la no complementariedad de los sexos, en ese no hay relación sexual, que buscamos la media naranja, que no está, no existe, porque son dos individuos, no hay entre dos uno, y eso también está en tu obra. Y sí, porque es todo para alimentar o proteger ese mismo paradigma del que hablábamos, de la familia, de cuatro. Como el nene y la nena, mamá, papá, el nene y la nena. Eso, la media naranja alimenta eso. Pero Occidente está montado ahí. Y sí, Y recién ahora estamos, estoy pensando, sí, es muy reciente. es bastante reciente. Y recién hablabas del indicado. El indicado hace referencia porque la madre le aconseja a su hija encontrar el indicado. Ya lo va a Que encontrar, ya se va a dar un cuenta. novio. Que además que te Puede vas ser a dar el indicado. cuenta que entras como en la zona de, pero se me pasará de largo y no lo detecto. ¿Cuál es el Estuvo indicado? ahí y no lo Sí. detecto. Hay muchas cosas de la pareja, de lo que sí. significa estar con un otro Y dejar de estar con un otro. y dejar de estar con un otro. Hay muchas frases, muchas cosas que aparecen en la película y aparecen en las 3 novelas, que indaga, eso lo que yo te decía un poco al comienzo, son preguntas, es una manera de indagar y de indagarse y de indagar al lector también, ¿no? Lo empujás a que se indague también. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Dice, ¿qué es ese patrón estúpido de las separaciones? De ese súbito nunca más. ¿Qué es eso? ¿Quién lo inventó? Eso aparecen acá todavía. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para soportar eso que llaman amor, el de la pareja? La proximidad de ese otro me hacía tanto daño. ¿Cómo opera el amor? ¿No? Y acá habla también de acá todavía. La complicidad en el lenguaje que se establece entre dos y la pérdida de ese horizonte de sentido común. Yo hoy copié una frase Dale. porque pensaba entre la relación entre pareja y amistad, que también hace hincapié También, en la sí. obra. Y tomé una frase de Borges que le había escuchado hablando del ciclo a fondo que hacía Joaquín Soler Serrano, que de paso le contamos a los lectores que copiamos un poco el modelo para hablar con los autores. Ahí Borges, porque Soler Serrano le preguntaba a Borges sobre el amor y la amistad, y Borges dice, la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, la amistad puede prescindir de la frecuencia. En cambio el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser un día terrible, ¿no? Y es un poco lo que aparece en tu obra, ¿no? Cuando se piensa en el vínculo de la pareja y en el vínculo de la amistad, ¿no? En esto también, digo, llevo el amor también al plano de los hermanos, que hablábamos antes, el amor con los amigos, ¿no? Como ese amor, digo, infinito. Y la pareja no, en la pareja es como que todo se cuestiona. Incluso decís, y en no, la pareja, perdón, sí. la pareja también tiene una, sobre todo porque es una mujer la que está narrando, tiene un peligro, una amenaza de no poder desarrollarse. Ella se pregunta, ¿qué es el éxito? Porque a veces tal vez formar una pareja es dejar de lado su profesión. La abuela de Iván le dice, vos no vas a dejar de trabajar. Sí. Digo, pero hay una amenaza ahí, bien de época. Bien de época. Y aparte, bueno, que la abuela de Iván, estamos hablando estaba en Uruguay, una abuela actriz que había marcado también, hablando del teatro, ahí aparece un niño del teatro, Sí. ¿no? Claro. Con ese personaje. Volviendo al tema de las parejas, acá todavía dice, no formo pareja porque me parece un lujo innecesario. Cuando la gente forma pareja no se comunica, es un modo de anular o minimizar el tema de la sexualidad y el amor. ¿De qué se trata todo eso de compartir las cosas con alguien? ¿No? Todos cuestionamientos que creo que nos hacemos todos, todo el tiempo. Y después es interesante pensar esto de la mirada, porque dice, qué imagen tan de ahora
está ella en un momento con Iván en una playa Sí. y él está con el celular. Sí. Y ella lo mira de lejos y se pregunta, se indaga, dice, ¿qué imagen tan de ahora, la del desencuentro de las miradas? Esa nueva concepción de intimidad, la de quedar solo, sin compañía por un segundo y mirar el celular. ¿Cómo era antes ese vacío? ¿No? De llevarlo, digo, hasta un nivel de lo que pasa hoy con el tema de las comunicaciones, digo, ¿no? Y el tema de Sí. las parejas. Queda como pinceladas aparecen de muchas de las cosas que uno se plantea y que lo llevaste también a la película, ¿no? Ujú. Esto de indagarse en el caso de la película, una mujer de 40 años que también que se hace muchas preguntas que tienen que ver como en un momento de crisis, digo, pero que nos atraviesa a todos, ¿no? Y está en las novelas, en los diferentes personajes. Julián le dice a Emilia en una de las novelas, en agosto, yo era tu vida en ese momento, en el momento en que ellos habían sido novios y acá se vuelven a encontrar en otro momento de sus vidas, cuando Emilia va a despedir a su amiga. Yo era tu vida en ese momento, o por lo menos parte, y te fuiste a buscar otra vida en otro lado, ¿no? Y también pienso, digo, son como preguntas existenciales. Digo, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Cuando pensamos, digo, estás en pareja con alguien y estás compartiendo tu vida con ese alguien y no queremos estar acá, queremos estar en otro lado. Ujú. Ahora que las escucho así como recortaditas, la selección esa del amor romántico, por llamarlo de alguna manera, y también por lo que estábamos hablando antes, no puedo no pensar como en la propiedad. Siento cada vez más como que son todas construcciones, digo, esto decía como lo de la familia, pero que también tienen que ver con este régimen capitalista y que es como lo de poseer, que alguien sea tuyo. Y no hablo solo del hombre sobre la mujer, sino de todos, con todos, digamos, la idea de mi hijo, ¿no? Como todo siempre tiene que ser de uno, incluso los seres humanos. Eso es horroroso. Y es eso, es como, o sea, hablo de la monogamia, sería eso también como el colmo de eso, pero como lo de pertenecer, la familia quedarse junta para que se sepa que esa gente va junta, la pareja que está a estar al ladito para saber que esas dos personas están juntas, como eso, es para poseer al otro, es una propiedad en definitiva. Claro. Y eso es muy, muy agotador para todo, me parece. Y como contraposición digo, el tema de pensar en ese momento, que lo pensé a partir de haberte leído, que dije, claro, es cierto, tienes razón. Y dice, lo raro es de un día para el otro ya no saber nada de una persona con la que compartías todo, ¿no? Como la contraposición de lo que estábamos hablando recién. Y a la que conocías íntimamente, compartir todo de cada día y después de repente, de un momento a otro, ya nunca más nada. ¿Qué es eso? Además, ¿quién lo impuso? Viste que además está muy esa frase de cortá todo, ya está, te hace mal, cortá todo. No nos vemos más. Que a veces pasa, eso también pasa con amigos o pasa con vínculos laborales, pero son unos shock esos, ¿no? Y en el amor, si supuestamente hubo tal cosa como el amor y no era solo una pareja, ¿por qué vas a dejar de...? ¿Por qué no puedo saber al día siguiente? Che, todo como es una locura, ya no, o sea, tenés que fingir que no te importa más la otra persona, ¿no te importaba antes? O sea, es un malentendido enorme, ¿no? ¿Por qué vas a actuar como si ya no te importara nada de la otra persona solo porque ya decidís no tener más relaciones sexuales con esa persona? Porque todo eso mandato, va junto. Eso es lo que se absurdo. hace. Eso es lo que vos decís, bueno, si voy a aceptar esa norma, la tengo que por lo menos haberla pensado. Claro, sí, claro. Y después, anoté acá, dice, volvemos al meollo. Con el amor no alcanza, con el amor no es suficiente, claro. Con el amor no se llega a ninguna parte, el amor es inconducente. Eso aparece en agosto. Igual, sí. Claro, sí, en realidad tendría que haber aclarado siempre de pareja, porque el amor en sí, creo que igual está el contexto, ¿no? Pero sí. Por supuesto que el amor en sí es lo mejor del mundo, pero sí, creo que sí, habla del amor de pareja, sí. De la pareja monogámica, todo eso, sí. Que tampoco sería... Porque también en agosto hay también una relación que está atrás, que se hace presente y un presente que no termina de acomodarse, entonces... Y que se indaga además por ese presente, ¿no? Te lleva a preguntarte, bueno, entonces, ¿quiero estar con Manuel? ¿No quiero estar con Manuel? Pienso en Julián, que fue mi novio de hace tantos años, ¿no? Sí. ¿Quién te saca del fango del desamor? Qué exagerada. No yo, la narradora, qué exagerada. Sí, hablando de los personajes. Sí, no, pero pensaba bastante eso, como que ahí en esa novela en particular, pero en la anterior también, y estoy pensando que acaso en la última también, como esa cosa de el momento en el que
tenés que, o sea, empezás a ser adulto y decís, y mal que me pese, soy adulta. Y creo que ella todavía está como en ese último refugio de, tiene el montaje de su vida adulta en Buenos Aires, de el novio, la carrera. La estructura. Sí, la estructura, el pH compartido con el hermano, como lo que se llamaría una vida medianamente normal. Y todavía, y vuelve para atrás, o sea, se desplaza hacia el sur, pero de alguna manera vuelve hacia atrás en el tiempo y como que se encuentra con ese novio de antes y le agarra, creo que todavía como una última cosa de... un último refugio en la casa de la amiga, creo que de eso, de la época pre-responsabilidades, no sé, o donde otros toman las decisiones por vos. Creo que eso también, viste, como esa cosa. Recuerdo con mucha angustia la época en la que otros tomaban decisiones por mí y al mismo tiempo, bueno, era otra gente decidiendo por uno. No hay responsabilidad. Sí, claro. Suerte con eso, de tener que empezar a tomar tus propias decisiones. Y creo que un poco en agosto es ese duelo también, como... Es el duelo de una época, ¿no? Porque recuerda ese vínculo con su amiga que cortó muerta. Con todo, por eso. Que no, y se pone la campera de su amiga, sí. Entonces revisa las cosas que tenía de su amiga, hasta incluso, aparece Generación X en un VHS. Sí, sí. Mira, y ahora pongo otro matiz a todo esto, y que tiene que ver con la forma del testigo. Y ella cita a Berkeley, ¿no? Al obispo Berkeley, que es ser percibido. Es como si necesitásemos esa mirada, si por un lado la mirada se pierde en algún lado, también necesitamos la mirada como reconocimiento para ser. De que existimos, y sí. Y ahí es donde la pareja empieza a jugar otro juego. Sí. Es complejo. Por eso digo que son preguntas que insisten. Y son distintos tiempos. Me refiero a los personajes. Sí. Están en distintos momentos de la vida. Sí. Pero no quería dejar de señalar esto, del ser es ser percibido, porque... también otro juego de miradas muy interesante va a estar cuando Andrea en el hospital ve al padre mal y ella no quiere verlo que lo ve. El juego ese de espejos que establece, ni tampoco ver el dolor de los hermanos. No quiero que me vean verlos. Sí. Ese es el juego que me parece tan interesante, porque ser es ser percibido, claro. Qué lindo eso. No, estaba pensando que también en la película porque dijiste la palabra testigo y pensé en eso, que en la película una de las últimas frases, que ella es un off entre la pareja, ella y la protagonista y el padre del hijo, y en un momento ella le dice, yo creí que estabas hartísimo de la convivencia, y él le dice... pero en el día a día todos parecemos hartos. Si viviera sola parecería harto, pero sin testigos. Claro. Entonces dicen eso, el problema son los testigos, el problema siempre han sido los testigos. Claro. Y eso vale para la sociedad también, que se trata todo de eso, de testigos. Y muchas veces uno toma las decisiones solo por cómo es visto, más que por lo que sale de adentro para afuera. Y otra parte del testigo tiene que ver con la muerte del padre de Andrea. Está presenciando la muerte. Sí, asiste que es la única forma de asistir a la muerte del otro. Y es muy interesante eso, ese atestiguar el irse, y cómo ella queda suspendida en ese irse del padre, que después irá para otros lados, pero bueno. Y después aparece, acá todavía en agosto, la sensación del abismo hacia adentro. Me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque aparecen las dos novelas, sí. Digo, ¿no? Es como, a la vez me da una imagen cinematográfica, ¿no? Del abismo dentro de la propia persona, claro, como una implosión. Como una implosión, ese abismo hacia adentro, ¿no? Como un estallido, digo, pero hacia adentro. Sí, eso también, nunca, o sea, creo que lo fui llamando de distintas maneras, que es eso, es la voluntad de ponerle palabras a sensaciones, que no siempre encuentran las palabras que las describen apropiadamente. Como la enfermedad. Sí, exactamente. Que en el tiempo todo entero ella habla del cuco, que le dice como, ¿ubicás la sensación del cuco en la panza? Exacto, y él le dice, claro. No sé, como que él está tratando de generar como empatía, pero sí. No entiende nada de lo que le está diciendo. Y sí, son como, creo que deben ser unas sensaciones existencialistas que cada uno debemos nombrar de una manera distinta, y que también fui buscando maneras distintas de nombrarla. Una de esas sería el abismo hacia adentro. Un abismo hacia adentro. Una especie de agujero. Muchas veces lo llamé el cuco, me agarra el cuco, que no sé, era como una cosa en la panza, una especie de angustia sería, no sé, ahora llaman ataque de pánico a un montón de cosas, no sé, como que después se le ponen, a veces ponerle ese nombre también como, cancela
está teniendo Claro, un ataque de pánico, tranquiliza. ya está, ya entendí. Es como, ¿qué significa? Como, La clasificación y sí, tranquiliza. y sí, tranquiliza, pero esa persona, digo, ¿pero qué le causa ese ataque de pánico? Como, no sé, ¿no? A veces eso, ya después eso, se encuentra te determina, como... te sí. determina. Ahora, ese mismo, yo le preguntaba a Gastón los otros días, porque digo, tengo la sensación, al leer las novelas de Romina, de ir en un ritmo y llega un momento, casi al final, que es como, por favor, decime qué va a pasar. Y nunca te dice. Y lo que va a pasar no es nada de lo previsible. Ah, mira. Pero llega un momento que te va llevando a un hilo, a Como una que parece que tensión, está pasando a una algo. tensión, Sí. Estar siendo, y que necesitas que se resuelva. Bueno, resolveme esto, ¿qué va a pasar? Claro. O sea, está embarazada, le va a contar. No le va- o sea, llega un momento que dice, por favor, resolveme esto. O sea, se baja de la camioneta. ¿No? O sea, sí. van a estar juntos, no van a estar juntos. En diferentes momentos de las novelas, digo, es como un momento del relato que te Sí. va llevando y casi al final sucede esto, digo. O no, Y- o sea, o no no sucede. sucede. pero digo. nada de lo previsible, digo. Llega un momento en que se resuelve para algún lugar, digo, ¿no? Esta tensión. Sí. ¿Lo pensaste como un recurso en las novelas? No de suspenso, pero sí, digamos, las dos, y tanto Agosto como acá todavía y la película también, siento que suceden en esas, que lo hablamos en la radio también, como en ese, son suspensiones, son como momentos entre decisiones. Entonces, tiene un poco ese ritmo de voy a tener que decidir, voy a tener que decidir, voy a tener que decidir, pero al mismo tiempo es ese momento en el que no estás tomando ninguna decisión y estás como en esa especie de limbo de esas vidas posibles a la que te conduciría cada una de esas decisiones. Y eso, como que esos momentos de limbo a mí me parecen muy ricos. Y los veo también ricos en las personas que me rodean, como, bueno, algo de lo que citaste recién, pero digo, la persona en crisis, por más que sufra, suele ser mucho más agradable y accesible que la persona cuando está todo bien y como nunca tiene tiempo para verte porque está todo muy en su lugar y va. Todo muy acomodado. Sí, que está bien, por momentos uno necesita esos momentos donde está sobre rieles porque si no es como, hay que bancarse la otra, ¿no? Pero cuando estás en la otra, ¿viste? El recién separado, que de repente viene a tu casa, se toma el vino, te charla, y vos decís, qué linda mi amiga cuando está así. Bueno, pobre, está triste, pero qué accesible, ¿no? Como vieron que la gente en crisis tiene un lindo color y vos decís, ay, si le quedara algo Hay de algo esto vulnerable, después, lo vulnerable. lo vulnerable. Claro. Después decís como, cuando venga el éxito, que con algo de esto se quede, como, no sé, y un poco como que son esos momentos de transición, o sea, está la transición antes de que el padre muera, está la transición antes de decir que está embarazada, ni hablar de la transición en el momento de su vida, que es que un poco trabaja en cine, pero no sabe bien que en Agosto está como... si va a tomar la decisión, si va a volver a Buenos Aires a reafirmar esa vida que tiene o no. Y siempre las dejo ahí en un lugar donde todavía no sabemos cuál de las decisiones va a tomar. Hay como una pistita, pero no Queda abierta, bueno. Pero es no, interesante la tensión, Sí, esa sí, tensión sí. que genera. Quiero ir a vos, me querés a mí, y ahí hay una hilación de pensamientos que se van sucediendo, hay monólogos y hay Sí, diálogos. exacto. Ujú. Están los vínculos de Ini o de Inita con su amiga, con Sí. su abuela, Con la madre habla también, con la psicóloga, con la con psicóloga el también. novio. Está muy bueno lo de la psicóloga, ese Ay, con el diálogo con la ginecólogo. psicóloga que le dice, vos lo que tenés es una Sí. construcción mía. Y está buena, está bien esa precisión que hace Ini. Sí, es interesante, lo tengo anotado por ahí, ahora después voy a leer una Dale. frase justo de ese diálogo Dale. con la psicóloga, pero aparecen 3 capítulos, el 17, el 24 y el 36, que irrumpen, ¿no? Irrumpen para contar otra cosa, pero a la vez nos está hablando de otras formas de morir, como denominador común, ¿no? Que tiene como, todo queda en familia, o sea, habla de la muerte, pero En Agosto decís, sí, ¿no? Vos decís de esos asesinatos que sí, se esos cuentan, asesinatos, es en Agosto, en agosto. eso, sí. Ujú. Esos 3 capítulos, digo, que aparecen, Sí. digo, como que aparecen ahí y que surgen, Sí, digo, para hablar que sobre la no, muerte. sí, que no están necesariamente contextualizados. Es Sí. como ella hablando de esos Sí. asesinatos. Sí, Pero son sí, asesinatos interfamiliares. sí, y casos como escabrosos interfamiliares, totalmente. De alguna manera no sentía como, digo, para mí
yo tenía mi hipótesis de que la muerte de la amiga había sido No, violenta. pero yo estoy hablando Vos estabas claro. de Vos me crees a mí. Pero que las están- muertes están allá, ¿eh? O yo estoy claro. limada allá. No, sí. No, ¿O en no, agosto. yo me confundí. Sí, los casos de asesinatos están en Están agosto. en agosto. Ah, en agosto. Entonces yo tengo mal anotado. Sí. Sí. Que aparecen los 3 casos. Sí, exacto. Y me gustaba eso, como que no se iba a hablar de qué había muerto la amiga, aunque está como un poco también ahí como, digamos, uno podría pensar que fue un suicidio o algo, o un accidente, algo, o alguna muerte violenta. Y entonces quería que, o sea, en la narrativa, en el discurso de la novela no hay violencia. Entonces quería como que eso subyaciera en otro lugar donde está todo eso como Está ya, como digamos, otro plano, estallado, sí. como estallada la violencia, y después en la realidad de ella no se termina ni siquiera de hablar de también como una imposibilidad, digamos, o sea, como de hablar del cuerpo muerto de la amiga, no sé. De hecho, no puede nombrarla al no. principio. Me dice, hablaba de eso, lo que Sí. te pasó. Ah, de lo de la muerte, sí, totalmente. Está muy bien Sí, eso Que- también. sí, que Bueno, ahora sí, yo hice la Claro. confusión de agosto y Sí. Vos me crees a mí. Vamos a Vos me crees a mí y digo, esta hilación de historias que se van contando, Sí. que me pareció súper interesante porque intercaladas el monólogo con el Sí. diálogo, con los diferentes personajes, digo, aparece a partir de escribir un texto para una amiga, ¿no? Una artista plástica. Ah, sí. Sí, Valentina Liernul se llama. Sí, que es pintora sobre todo. Sí, que me pidió que escribiera un texto para su muestra hace muchos años ya y nos juntamos para hablar sobre sus pinturas y creo que parte del texto terminó siendo uno de esos diálogos que tuvimos que era muy ridículo, de alguna manera, mis preguntas y lo que ella me iba diciendo. Y ahí un poco descubrí eso, o sea, lo del diálogo puro, ¿no? Porque son diálogos que no tienen ningún comentario de dijo, dice enojada ni nada, no tiene ninguna acotación, ¿no? Es diálogo puro, donde hay algo del modo en el que se dice o de las pausas y eso que uno tiene que reponerlo como lector o no reponerlo, no sé. Y no sé, me empezó a divertir eso, intentar como escribir esos diálogos donde también ponía un poco en ridículo a esa primera persona que sería yo, mi alter ego, digamos, conversando con gente a su alrededor y armando un pequeño como... Es como un ensayo de alguna Sí, forma. como un retrato de un momento de alguien. Es como la misma narradora que tiene, o sea, siempre ella dialogando con distintas personas y después los monólogos son de ella. Después que sea una novela, otra vez hablando de las convenciones, es casi una convención, digamos, que en la tapa diga novela ya lo hace que te lleva la lectura para ese lado, pero y hay como un arquito, porque es siempre la misma narradora, pero en realidad sí, son como, podría también leerse como capítulos individuales, unas pastillitas. Vos. Dale, No, estoy yo ahora voy tratando, a ir estoy por otro lado. buscando, que lo tenía por acá, pero no lo encuentro, el diálogo con la psicóloga. Ah, acá lo tengo. Más bien omitir. Y dice, es un diálogo que Acá lo encontré. Dice, algo que no tiene la propiedad del lenguaje, entonces no aparece, esa es su naturaleza, la de ser algo que no tiene palabras que puedan expresarlo. Relacionado también con el tema del lenguaje, ¿no? Entonces siente que le miente a la psicóloga, o más sí. bien le omite. omite, por eso. Y yo no dejo de ser una construcción para vos. Yo soy lo que te cuento. Claro, porque de algún punto se interpela, ¿no? Al punto de dudar que si ser la mujer velada o no, o sea, de contar o no, si omito o no, o si miento o no. Sí, igual, bueno, supongo que algún psicoanalista serio pasa por encima de lo que el paciente cree que está diciendo, pero sí, era un poco ese juego también para mí tiene como, mi voluntad es que tenga como una raíz cómica todo, sobre todo los diálogos. Los monólogos por ahí tienen una cosa un poquito más como solemne o de hablar de cosas de la vida, pero los diálogos siempre quería que hubiera algo ridículo dando vueltas. ¿Sabes? Otra cosa que quería puntualizar, que tiene que ver con esto que digo, las críticas a las instituciones, también está la crítica hacia la escuela, a la normatización de las personas. Por eso el miedo es hacer distinguir, hacer reconocer, o sea, que sea separada de lo que es lo común. Y hay algo que vos haces es también marcar el poder que tienen las maestras
los docentes. Y me parece muy interesante también eso, que digo, cuando hablamos de cuestionamiento a las instituciones, atraviesa un montón de instituciones, desde la pareja, la familia, la escuela, y si te distinguen, las clases sociales. es riesgoso en la escuela. No podés ser distinto. No, la escuela es una locura. Y ahora que tengo al niño escolarizado y que empiezo de nuevo, es como... nada, nuevo. Vivimos cultura. Exacto, la cultura. Vivimos en la ciudad, o sea, son pocas las opciones, si uno quiere también trabajar, pero ya la idea de, digamos, pasar el día con gente de tu misma edad, ¿qué? ¿Cómo dónde se vio eso? Como que la gente de la misma edad tiene que estar junta. ¿Por qué? Como si les pasara lo mismo a todas las personas de la misma edad. La medicina también es así, ¿no? Y a los 4 años más o menos tienen que empezar a como, no sé, bueno, el rango igual va de 3 a 6, entonces no es a los 4 años, como que, y todo es así. Entonces no, si uno está un poco lento respecto de el promedio o está un poco avanzado, no sé cómo... Lo normal, Sí, ahí bueno, está eso. lo normal, pero coercionando identidades, es muy fuerte y está muy bien marcado por... Sí. Y el cuestionamiento también aparece, digo, en lo social, en Acá Todavía, cuando hace referencia a Pueyrredón y Santa Fe, digo, ¿no? Como lugares donde en Navidad salen todos a comprar, digo, a las clases sociales. Sí. Pero el cuestionamiento a las instituciones y al personaje mismo. El personaje mismo también está cuestionado. Sí, las vacaciones en Punta del Este. Claro. Sí, que eso es muy de los 90, que eso, ya no me acuerdo en dónde está, Acá Todavía, En eso, Acá ¿no? Todavía, sí, como esa adolescencia de su padre, que el padre, lo recuerda con el padre cuando lo llevaba de vacaciones a Punta del Este. Con los vestiditos. Que no eran los que... porque se distinguían. No eran, pero yo supongo que muchas personas se deben percibir así, ¿no? Como también después cuando de grande... como cotejás, la mayoría no sentía que respondía a esa normativa. O sea, que ¿cuál es el que dice, sí, yo siempre me sentía dentro de la norma? Creo que nadie, ¿no? Como, no hay forma o sea, que de la norma es lo raro, en realidad, no todos nosotros sintiéndonos raros con la norma. Quiero tomar una idea del tema de los miedos que aparece, y ella se pregunta sobre estos miedos pensando en el vínculo, creo que es cuando habla o cuando está con su abuela, en el geriátrico: miedo a la mediocridad, a la decisión sexual, miedo al helamiento, a la anestesia mental. Mareada me voy, dice. Mareada de tanto miedo. Que más me querés a mí. Sí. ¿Cuáles son tus miedos como autora, como escritora? Mis miedos como escritora. No sé, no me lo tomo tampoco tan en serio. Es raro que diga esto porque me importa, no quiero decir que no me importa muchísimo, pero a la vez no me siento tan, es raro que lo diga en este programa, pero no me siento tan escritora en el sentido de, siento que por un lado, si no escribiera nunca más nada, por supuesto que no le importaría a nadie y está bien que así sea, y por otro lado siento que también puedo seguir hablando del modo que sea como digamos, en el teatro o en otros lugares, como, no sé, siempre hice las cosas porque sentía algún tipo de necesidad. Si no está esa necesidad, no haría algo solo por hacerlo, como por su exterior de, bueno, necesito publicar otra novela o ese tipo de cosas. Siempre fue como partido de una necesidad y de una cierta honestidad con cosas que quería compartir, comentar. Miedo sería a quedarme con a sentir la necesidad de hacer algo, aunque no, que venga desde afuera la necesidad y no desde adentro. Eso. El cine, el teatro, quedó el comentario de Agosto, que Agosto va a ser llevado al cine. Ah, sí. Ya lo hicieron, ya está filmada. Ya está filmada. Sí, la van a estrenar, no sé cuándo, este año supongo, o el año que viene, a lo sumo. No la vi, pero sí está filmada. Pensaba en este vínculo entre el cine y la literatura, ¿no? Porque justo estuvo Samantha Schweblin y hablábamos de Distancia de Rescate, llevada al cine. Sí, totalmente. Ahora la novela de Gabriela Cabezón Cámara, La China Iron. Sí, lo leí el otro día. Llevada al cine. Fadel va a dirigir, y Agosto. Sí. ¿Cómo es este vínculo entre el cine y la literatura? Son obras distintas,
Totalmente. Pero a la vez conviven, crean una nueva obra en el cine, en la pantalla. Sí, tiene que ser nueva, eso es lo único que creo. No vas a estar como guionista. No, en agosto no, hizo él la adaptación, yo solamente estuve como una especie de chiste interno, hago un cameíto en la película, hago de la hermana mayor mala onda de la muerta. Sí. Con la que la protagonista en un momento tienen un asado y van a la parte de las cenizas. Estoy en esas dos escenas, sí. Y de hecho estoy con mi hijo, porque tiene un hijo esta mujer, y estoy con mi hijo en la versión. Pero son 2 escenitas muy chiquititas. Pero no tengo nada que ver con el guión, y de alguna manera me parecía bien. Él, lo primero, cuando se me acercó a ver si le daba los derechos, en realidad también me preguntó si yo quería escribir con él y adaptar la novela, pero no me suele interesar mucho volver atrás con algo que ya hice y que ya yo lo pensé como escritura. No me daría ni ganas de pensar cómo se haría ni nada. Si hiciera una película, haría una nueva, digamos, como la que hice, que puede ser parecido el imaginario, pero no es la misma historia. Y me parecía así, esto pensando en las adaptaciones, como que por supuesto es otro lenguaje y hay que hacer otra cosa, lo de si es fiel al libro. No digo al mío, en general las adaptaciones. ¿Y cuán fiel es al libro? Supongo que cuanto más fiel es al libro, peor es la película, ¿no? Porque es una película, es un peligro que sea fiel al libro, es un bajón. Por eso digo, estas decisiones que tomó Salem, por ejemplo, de que la muerta se vea, que a mí no se hubiera ocurrido nunca, porque además eso yo ya tengo lo que para mí es la novela en la cabeza, que no debe ser lo mismo que lo que otros leen. Me parece que está bien, que había que tomar esas decisiones de transposición del lenguaje, porque si no, ¿qué sentido tiene? Ya está la novela. Gracias, Romina, por haber venido, haber hablado de tu obra. Y bueno, en un punto, lo dijiste vos, biográfica en todos estos personajes. Tal vez te corras ahora de ese lugar. Sí. ¿O no? Gracias, un placer enorme. Es extraño. Desde que estoy acá prácticamente no pensé en el pasado. Es raro eso. Hablo del pasado remoto, de mi pasado remoto, del nuestro, de acá, de antes. Probablemente tenga que ver con que acá todo es tan antes que sería redundante. Aunque no, tampoco, porque la mayoría ya no está y los que quedaron no son reconocibles. Ya no se dejan identificar consigo mismos, es decir, con lo que puedo recordar de ellos. Tal vez no quise pensar en antes porque habría sido insoportable sobrellevar todo. Ir a esparcir tus cenizas desde un puente hacia la nada, hacia un paisaje, pensando que eras vos, en lo que fuiste. Supongo que fue necesaria cierta frialdad para llevar adelante el momento y no caer del todo, caer en vos. No sé, y por tus viejos también, para hacérselo más fácil. Y por mí también, por supuesto, por mí también. Curiosamente ahora, y debe tener que ver con la proximidad de la vuelta, después de la charla con Manuel, de todo lo que no le dije acerca de Julián y su familia y su paternidad, y todo lo que tampoco le dije acerca de tu casa con sol de mediodía y así tan sin nadie, solo tu gato con olor a batata en la cabeza y yo, todo este silencio te trae de vuelta, materializa tu presencia, o tu ausencia, o que no estés, o tu no estar más, tan claro, tan contundente. Entonces pienso en las tardes en el Percy, o acá en tu habitación, o en el living comedor y flaqueo, me debilito. Me doy cuenta, creo que me doy cuenta de que me quiero ir, pero también de que quiero llevarte conmigo y es imposible porque estás acá, muy acá, ahora termino de saberlo. Desde allá, desde Buenos Aires, puedo extrañarte muy contemplativamente, mirarte a vos, a nosotras, como a través de un vidrio, en una vitrina, nuestro pasado en común, compartido, detrás de un vidrio, melancolizarme de vez en cuando, pero así, con distancia, con la distancia del vidrio. Ahí en la repisa hay una luz pálida que aplaca todo todavía un poco más y le da un halo de irrealidad, de algo sucedido allá y hace mucho, algo de lo que uno puede alejarse para observar de lejos, algo a lo que uno asiste como si fuera otra cosa, lejos, alejado del cuerpo. Acá no. Acá vengo y estás en todo. En el frío, en la mañana, en la almohada, en tu campera, en tu mamá. Y estás afuera, en la subida, el ripio, en el asfalto y ahí donde el asfalto empieza a ser tierra casi imperceptiblemente y no se puede distinguir con claridad quién engulla a quién. Ahí y en los ladridos. En los ladridos de los cuscos, hijos de los hijos de los hijos. En la feria, en el río, en la terminal. En las salidas de fin de semana. En los adolescentes. En los adolescentes en las esquinas, en los cordones de vereda, en los escalones de puerta de calle, en parejitas apretando. En esa saliva, ahí también estás.
en la noche y en la escarcha, en esa helada y en el descenso brusco de la temperatura cuando justo deja de dar el sol, en los autos que van para el río, en las siestas cuando el sol pega fuerte, en la goma de la ventanilla del auto que se recalienta, en el brazo que va sobre esa goma y se quema y se broncea y tiene pelos amarillos sin manchas de sol, en las piernas sobre el asiento de cuerina, sudadas, en esas gotas de sudor que se deslizan sobre la cuerina y adhieren esas piernas de adolescente en pollera o en short, en la canción que justo en ese momento suena en la radio y musicaliza ese momento, en los álamos que dan un poco de sombra a ese río y sobre ese auto cuando se estaciona justo ahí, junto a ese río y su pequeño cauce, tímido cauce de verano, en esas piernas de adolescente, una, dos, unas cuantas, que se tiran sobre esas piedras de ese río y se dejan topetear por el agua que no llega a cubrirlas a ellas, las piernas, las adolescentes, pero que refresca bajo ese sol de mediodía de sur que quema y da calor. En ese viento que alivia un poco en la orilla de ese río, sobre todo a la sombra de esos álamos, y que mueve esas hojas de esos álamos y les hace hacer ruido de lluvia. En los oídos de esas adolescentes en el río, en el hilito del río, que se cuentan cosas a media voz en susurros, porque son confesiones y el agua transmite el sonido, y no quieren ser oídas por ellos, los otros adolescentes tirados a la sombra de esos árboles. En la música que sigue viniendo de la radio del auto y en los cigarrillos de esos adolescentes que ahora descansan a la sombra de esos árboles escuchando esa música, aunque no la escuchen, aunque solo acompañe. En esos adolescentes que miran de costado a esas adolescentes en la corriente, adolescentes con poca ropa, con remeras, con shorts, que ríen y se cuentan cosas junto al chorro de agua. En la escasez de ropa sobre esa piel de adolescentes, bronceadas y expuestas junto al agua, en el agua, bajo la mirada intermitente de esos otros adolescentes a la sombra de esos álamos. En eso y en la progresión del deseo, en su realización o suspensión, en su llevada a cabo o fracaso absoluto. En el asiento trasero de algún auto, de ese o de cualquiera que se le parezca, bajo alguna de esas sombras de esos árboles o de otros, de tarde o de noche. En esos besos, en esa torpeza, ese sudor, en ese desgarramiento. Esas lágrimas, alguna de esas lágrimas sobre alguna de esas piedras o en el escalón de entrada de alguna de todas esas casas, una, nunca la propia, nunca la misma. En ese desgarramiento o en el placer también por algo raro, algo nuevo, algo otro. En esos sabores, en esos olores, en esos fluidos nuevos, otros, ajenos y propios, partes del cuerpo de otro en el propio, partes del cuerpo de uno en el otro. En ese intercambio, en el placer de ese intercambio o en ese desgarramiento. En los ojos cerrados, en el hacer, en el dejarse hacer. En el querer y negarse, en la negación y el avance, en la desobediencia y el saqueo. En el saqueo y el placer por el saqueo y la desobediencia. En esas tardes, esos ríos, la música. En la hora en la que la piel pica del sol y de otras cosas. La hora en la que el sol fue demasiado y ya no se revierte, no se va para atrás. De los brazos y las piernas, hechas al agua, marrones, puestas al sol. En un principio de noche fría de verano, de frío que no se va nunca porque no piensa irse porque es de acá, en ese principio de una noche. En el detenimiento del inicio de la noche que después no sucede, en esa suspensión que llaman ocaso pero que no sea, que no se diga ocaso porque no va a terminar. En un inicio, el comienzo de algo que no sea noche y que no se haga y no se gaste y que no se vaya nunca. Así también ahí, en esa noche de verano fría que no termina nunca porque no va a empezar, porque va a ser siempre como que está empezando y no va a serlo y así se va a quedar, como el principio de una noche que no es y que no va a ser, no, nunca, una noche.